Él trata de contactarme y me contacta por Facebook y por teléfono y me dice que tenía un trabajo para mí. Y entonces yo acepté ese trabajo con la condición de algunas cosas que supuestamente él me había ofrecido. Tenía 15 años tenía, y me había ofrecido para trabajar en una agencia para contratar chicas para que hagan desfiles. Él quería que yo le ayude a él en una producción de agencia para contratar chicas. ¿Y cómo siguió esa relación? ¿Vos aceptaste? Yo acepté y ahí comenzó todo. Él me cita en un lugar donde él me dice que vaya, que ahí iba a empezar el trabajo. Me acuerdo que era un viernes de tarde. Yo comienzo a ir a su casa y ahí me acuerdo que pasó todo. Entonces ahí yo comienzo el infierno. Ese viernes de noche él me dice, cuando llego a ese lugar, me dice que yo no iba a salir de ese lugar, que lo que él me había hecho que era una trampa. Y ahí empezó a insultarme y desde ahí comenzó durante meses y meses que estuve en ese mismo lugar. Y ahí comenzó el tema de la prostitución, el tema del abuso, el tema de los golpes, de que venían personas y ahí estaban conmigo a cambio de nada, porque él solamente, yo estaba ahí y él me explotaba sexualmente y psicológicamente también, porque me hacía trabajo psicológico y me decía que si yo me iba de ahí, que él me iba a matar, que él iba a matar mi familia, mis padres, mis hermanos. Entonces ahí comencé yo a tener miedo. Entonces lo único que en ese momento tenía era solamente quedarme en ese lugar porque él me amenazaba y aparte yo sufría muchos golpes con él. En ese lugar cada una tenía sus piezas, sus cuartos y me trae una muda de ropa y me dice, bueno, y te pones esto, me dice que ahora hay para venir por vos. Y yo fui y me vestí todo y me dijo, y callá la boca y sin llorar, me dice. Y ahí yo agarro y comienzo a vestirme y habían venido unos clientes que le había contratado para que estén con nosotras. Ese día, el primer día cuando yo llegué, no me pegó, pero lo que sí recuerdo que él me escupió en la cara y que me dijo, porque yo empecé a los gritos, me dijo, y te calla la boca por si no te pego. Y ahí fue cuando me escupió en la cara y me cerró la puerta. Eso fue lo que yo recuerdo. Después, con el largo de los días, sí, él ahí empezó a comenzarme a pegar. Siempre me dejaba marca en las piernas, en los moretones, en los brazos. En la cara llegó a golpearme 2 veces, pero siempre ahí me pegaba patada en la espalda, en las piernas. Y me dejaba muy marcada. Y los hematomas que me dejaban eran hematomas fuertes, no eran esos hematomas, eran hematomas ya color violeta, de tantos golpes. Y recuerdo que en uno de esos días había una de las chicas que conocía un poco más ahí y que el hematoma que yo tenía se me estaba todo pudriendo por dentro del golpe tan fuerte que él me había pegado. Yo tenía teléfono en ese momento y me acuerdo que pasaron 2 días y yo me acuerdo que yo le había dicho a mi mamá que iba a ir a la casa de una amiga, pero en realidad no. Y entonces agarro y pasaron 2 días, mamá empieza a mandarme mensajes, pero, yo tenía el teléfono, pero a la vez él me controlaba todo. Entonces la única manera en donde yo hablaba ahí era delante de él, hablaba por teléfono, y yo, por ejemplo, no tenía derecho a hablar con mi familia. Esa primera noche fue horrible. Me acuerdo que cuando estaba ahí con esa persona lloraba y pedía grito a mi mamá y pedía que por favor, que quería mi mamá conmigo y esas personas que estaban conmigo y no decían nada. Y yo lloraba y lloraba y ya cuando llegó a la 4ª persona mi cuerpo ya no daba más porque él no drogaba a nosotras y yo ya me sentía mal y mi cuerpo estaba muy descompuesto. Entonces yo necesitaba salir de ese lugar o que me dejen y fue cuando recibo de la 4ª persona, cuando yo le digo a esa persona que yo no iba a estar con él porque no quería y que tampoco tenía obligación de estar con esa persona. Y él me dijo, bueno, ahora lo llamo a esta persona, llama a esta persona y le dicen, mira, esta chica no quiere estar conmigo. Entonces ahí fue cuando él me pega en la cara un cachetazo. Él no ponía pastillas adentro, o si no había una chica que estaba con él, que era su pareja,
que era enfermera, y nos inyectaba droga a nosotros. Intentamos varias veces irnos, escaparnos, pero buscábamos los recursos, pero estábamos tan controladas que solamente intentamos 2 veces escaparnos y esas 2 veces nos agarraron, que fue cuando una noche me acuerdo que nos llevaron a un lugar a trabajar así de prostitutas, y fuimos, y me acuerdo que con esta chica que yo había tenido contacto, tratamos de escaparnos y llegamos a correr una cuadra, menos de una cuadra, me acuerdo, en unos metros, 3 casas más, y ahí nos agarraron. Las 9 que estábamos ahí, las 9 chicas, nos repartíamos en auto y en camioneta y salíamos, pero siempre íbamos acompañados por alguien de una de esas personas que estaban con él. Cuando llegábamos a lugares había gente que había pagado para estar con nosotras y nosotros teníamos que estar con esas personas sí o sí. Y él iba con todas nosotras y nos obligaba a estar con todas nosotras. Si vos ibas, aparecía un lugar, un cumpleaños o algo, pero en realidad era otra cosa lo que pasaba ahí. Era una fiesta que supuestamente le llamaban fiesta VIP, que eran gente cerradas, que solamente era un entorno de personas que eran las mismas de siempre. A todas las fiestas que íbamos siempre estaban los mismos, siempre estaban las mismas personas y los mismos clientes. Por ahí en vez en cuando aparecía gente nueva. Entonces él siempre tenía contactos adentro del boliche, conocidos del dueño del boliche, del lugar. Entonces entrábamos por la parte de la entrada del sector VIP del boliche. Ellos venían y decían, bueno, y la fulana va a estar con el fulano. Vos andá y callá la boca, y siempre íbamos con la otra persona. Esa chica que estaba a cargo de nosotros, ella nos acompañaba en todo momento para a ver si íbamos con esa persona o no. Tuve que estar con alrededor de 3-4 personas. Por noche te estoy hablando. Por noche alrededor de 3-4 personas. Adentro del sector VIP había tipo una sala, que era de la parte de arriba, que ahí íbamos y estábamos nosotras. Que esa gente pagaba para estar y estábamos adentro del boliche, pero adentro de una sala. Ahí fue que estábamos nosotras. En realidad sí las conocía, a las personas que yo había estado no las conocía. No, había gente que venía a estar conmigo que yo no las conocía. Y las chicas que estaban conmigo tampoco las conocía. Las conocí en ese momento cuando llegué a ese lugar. Ahí las conocía cuando en el transcurso del tiempo que estuve encerradas, ahí las conocí, pero afuera sí, cuando yo vivía en mi casa, no, nunca la había visto a ninguna de ellas y tampoco a esas personas. Una de las veces que intenté escaparme fue también en un boliche, pero claro, salir del sector VIP era medio difícil porque estaban todos ahí, todos te veían, y me acuerdo que una vez quise intentar escapar con uno de los clientes que había estado conmigo, que había pagado para estar conmigo y que yo le pedía y que me sacara de ahí, y él intentó sacarme y llegamos a la puerta del boliche y no pudimos salir, tuvimos que volver para atrás. Traté de pasar esos límites más de 4 o 5 veces. Ya la última cuando lo hice, me acuerdo que fue a la salida de un boliche fuera de la ciudad de acá, fue cuando yo trato de escaparme con una de las chicas que logramos. Creo que el boliche estaba en una esquina y nosotras corrimos como 2 cuadras y media, y ya como cuando me acuerdo que cuando salimos 2 cuadras y media dijimos, ¡ay, somos libres! Y buscábamos un remis para irnos, un taxi así para subirnos e irnos, y justo en la esquina de así que había un lugar, un local grande, aparece él en el auto, y yo cuando voy a cruzar la calle, él atropella a una de la chica que estaba conmigo en el auto, y a mí me agarra de los pelos y me arrastra, como media cuadra me arrastra, y ahí me sube al auto. Que esa fue la última vez que yo intenté escaparme. Después ya no intenté más porque yo ya estaba flaca y mi cuerpo ya no me daba, ahí no tenía fuerza, y mi cuerpo, yo no me alimentaba tan bien tampoco ahí adentro, entonces la droga tampoco me daba fuerza para seguir adelante. Entonces como que llegó un momento como que me rendí y dije, bueno, que tenga que pasar lo que tenga que pasar acá adentro. Me acuerdo que era un martes de mediodía,
y justo unos 2 días antes fue el cumpleaños de mi hijo. Él había cumplido 1 año y me acuerdo que yo trato de comunicarme con él así y me acuerdo que mi mamá no me atendió el teléfono, insisto la segunda vez en llamar y ahí fue cuando yo le digo, mamá, estoy bien, le digo, necesito que me saque de acá lo más antes posible porque estoy pasando por algo horrible. Y ahí fue cuando ya no tenía más señal el teléfono. Y ese mismo día aparece a las 2 horas con la policía. No me pregunté cómo apareció porque no sé cómo apareció ya hasta el lugar. Sé que pudieron rastrear el teléfono donde yo estaba y eso, porque los teléfonos que estaban todos adentro estaban todos cortados. Y los teléfonos que eran teléfonos de red, que solamente tenía para llamar a ciertas personas y era un teléfono muy configurado. Y ahí fue cuando mi mamá aparece y me saca del lugar. Que aparece la policía, que toca timbre en la casa y sale él y le dice al policía que me estaba buscando a mí. Entonces el policía agarra y le dice, él entra y me dice, ¿qué hiciste que te está buscando la policía? Me dice, ¿vos llamaste a tu familia? No, y yo no llamé a nadie. Me dice, bueno, ahora salí callada la boca, me dice, y si gritaste, mato delante de los policías. Y fue un transcurso de capaz de 20, 30 metros que caminé sola, que ahí mi cabeza en ese momento giraba y pensaba y decía, si yo grito, al patrullero no llego, a donde están los policías no llego y ahí me matan. Y controlaba todas mis fuerzas, mi llanto, esas ganas de gritar y decir, bueno, o sea, ahí salí, fui libre y fue que las cosas que pasaron en esa cabeza en ese momento fueron cosas inexplicables porque mi cabeza ahí giraba mucho en ese momento y pensaba yo cómo salir ahí de ese lugar. Y me acuerdo que el policía lo primero que me pregunta, me dice, ¿y esos golpes? Le digo, no, le digo, ahí me caí de la escalera, le digo. Me dice, bueno, ahí subí al patrullero que ahora te vamos a checar con el médico forense, me dijo el médico de guardia, y te vamos a mirar los golpes. Y cuando suba arriba del patrullero, yo miré para otro lado y me acuerdo que no recuerdo mucho, pero ponele que a los 10 minutos recién de adentro del patrullero, me daba por mirar al lado mío quien estaba sentado y era mi mamá. Que cuando que mi mamá me dice, quédate tranquila que todo va a estar bien, me dice. Y mi mamá había ido hasta el lugar a sacarme, pero yo nunca había bajado del patrullero.